Buenas noches y bienvenidos un jueves más al programa de Hosteltour Televisión, que hoy dedicaremos a analizar la figura del emprendedor en el sector turístico, un elemento, una figura vital para el progreso y para el avance de nuestra industria. Y lo haremos conociendo de primera mano la experiencia de profesionales del sector con brillantes trayectorias. También contaremos con la perspectiva de aquellos que empiezan ya a despuntar y son un claro ejemplo de que para el turismo la creatividad y el empuje de las nuevas generaciones merece estar en el punto de mira. Hablaremos así de cómo cada uno de ellos se ha enfrentado a las dificultades y entre ellas, cómo no, la del apoyo financiero, pero también de todos aquellos elementos que nos haría preguntarnos, ¿el emprendedor nace o se hace? Incluso esa frase que hemos escuchado a muchos de ¿vale la pena? También trataremos de desvelar qué aspectos burocráticos frenan aún el emprendimiento, si hay o no hay una brecha de género en este aspecto o si ha cambiado mucho el perfil del emprendedor en los últimos años. En nuestro espacio de hoy trataremos de responder a estos y a otros interrogantes. Pues vamos a hablar de todos estos aspectos y de muchos otros seguramente, y lo vamos a hacer en compañía de cuatro profesionales del sector, cuatro emprendedores con una trayectoria muy diferente, pero con muchas cuestiones en común que vamos a poder ver en los próximos minutos. Lo hacemos, como digo, acompañados de Ovidio Andrés. Él es el fundador de Logitravel y el fundador de Smile Hotels. Ovidio, buenas noches. Muy buenas. Gracias por acompañarnos una vez más en Hosteltour Televisión. Ya hay una trayectoria de algunas apariciones. Gracias. Gracias a ti por invitarme otra vez. También nos acompaña Patricia Rosselló, ella es la CEO y la fundadora de Roibos. Patricia, buenas noches. Buenas noches. También con una trayectoria larga en el sector y también aquí en Hosteltour Televisión y en otros programas de televisión, ¿verdad? Otras épocas. Otras épocas. Gracias. Patricia, gracias por acompañarnos también. También nos acompaña Othman Kittiri, él es el CEO, también el propietario y el fundador de OK Mobility Group. Buenas noches, Othman. Buenas noches. Muchas gracias también por acompañarnos. A vosotros. Y también nos acompaña Sara Hernández, ella es la CEO de Mogu, la CEO y fundadora de Mogu, que luego también nos vas a contar un poquito lo que es, Sara, ¿verdad que sí? Sí, muchas gracias por invitarme. Pues muchas gracias también por acompañarnos. También nos vas a dar ese contrapunto de esa visión un poquito más actual de las dificultades a las que os enfrentáis los emprendedores. Y lo vamos a hacer con este vídeo con el que vamos a introducir la tertulia de hoy. La historia del turismo en España está protagonizada en buena parte por emprendedores que han sabido ver oportunidades y sobre todo aprovecharlas. Tras un cierto carácter visionario, se encuentran también grandes dosis de esfuerzo, tenacidad y capacidades. Según una investigación publicada este mes de mayo por la Universitat Oberta de Cataluña sobre los factores que motivan a los profesionales a emprender, elementos como el conocimiento financiero son primordiales para que se decidan a emprender su propio negocio. Pero también la confianza que cada persona tiene en sus capacidades. El estudio apunta además cómo la capacidad de estos empresarios para crear empleo y mejorar la riqueza de un país es fundamental. Un contexto favorable al emprendimiento y el contar con ejemplos cercanos en los que inspirarse son elementos que también influyen. En España, la nueva ley de startups que se tramita en este año puede ser un importante impulso. ¿Qué apoyos se echan en falta aún para impulsar el emprendimiento en turismo? ¿Hasta qué punto depende de la capacitación o de las cualidades personales? Hablamos de esfuerzo, hablamos de motivación, hablamos de visión, pero yo creo que los cuatro tenéis que compartir, para empezar, qué es lo que en un momento dado os impulsa a tomar esa iniciativa y emprender una historia empresarial. Patricia, ¿qué es lo que...? Porque también dentro de tu trayectoria no siempre has sido emprendedora, también has sido directiva y has sido empleada de otras empresas, pero en un momento dado decides empezar eso. ¿Por qué?
Bueno, y tuve un referente en casa muy bueno, mi padre, y yo creo que muchos somos un poco el reflejo de lo que hemos visto en casa. En mi caso es ese, ¿no? Yo vi desde pequeñita a mi madre y mi padre pues subir la persiana todos los días y ponerse a trabajar, y eso es lo que me transmitieron, ese espíritu de trabajar, de lo que tú pongas vas a recoger esos frutos. Entonces como que viene un poco en mi ADN, y a lo largo de mi trayectoria, de mi carrera, pues yo acabo la carrera universitaria, estudio en Inglaterra y empiezo a montar mi empresa, y yo creo que coincidencia, pero no coincidencia, que mi primera empresa yo la fundara en el Reino Unido. Es un país que fomenta, que ayuda, que arropa el emprendimiento, que fomenta, que tiene financiación, que cuando acabas de la carrera están allí esperándote con fondos aquellos nuevos talentos para dártelos, porque entienden que el crecimiento del país depende del crecimiento y del fomento de la innovación y del emprendimiento, y bueno, pues fue allí donde monté mis primeras empresas. Luego sí que es verdad que en un momento de mi vida vuelvo a España y sí que trabajo para una gran empresa aquí mallorquina, y bueno, pasa a ser una directiva de una gran empresa bien conocida, de un grupo hotelero con una división de viajes, que es mi experiencia, y bueno, pues allí viviendo un poco las ineficiencias que tiene el mercado, viendo oportunidades y conociendo que al final la cabra siempre tira al monte. En mi caso pues decidí liarme la manta a la cabeza y volver a emprender de nuevo con Roivos, la empresa que he fundado pues en plena pandemia, pero bueno, con muchas ganas y empujando a tope. Gracias, Patricia. Othman, en tu caso también hay un momento en el que tú tienes una trayectoria previa y tu proyecto, digamos, no nace de una incubación previa, sino que es una evolución del segmento en el que estabas, ¿verdad? ¿Qué es lo que te lleva en un momento dado a dar ese paso? Sí, al final yo creo que son decisiones personales, porque además es que mi sector no tiene nada que ver con mis estudios, porque yo he estudiado en el mundo de la agronomía y la agricultura, y al final me dedico a la movilidad, entonces esto ya de por sí dice mucho. Y al final yo creo que es un momento, efectivamente yo he salido de mis estudios, he trabajado 2 años por cuenta ajena, y un día dije que yo quería emprender, ¿no? Emprender, ¿qué quiere decir emprender? Pues quiere decir lanzarte, tienes inquietudes, quieres crear, quieres aportar, piensas que puedes aportar humildemente pues algunos cambios en una industria concreta. En la mía era la industria de la automoción, que hoy hemos pasado a ser movilidad. Y bueno, al final es una decisión, repito, muy personal, que como ha dicho Patricia, donde tienes ganas de que se aplique la meritocracia en cuanto al esfuerzo y el retorno. Creo que es algo muy, muy importante, y luego crear equipo, el poder también ilusionar a más gente que se adhieran al proyecto, y al final emprender es una decisión personal y luego se convierte en una aventura humana. Ovidio, eres el señor de la mesa. Llevas más tiempo, no lo puede evitar. Llevas más tiempo que nadie emprendiendo, pero también tu trayectoria viene. No empezaste emprendiendo, como otro caso que vamos a poder aquí ver en este panel, pero cuéntanos un poquito también qué es lo que en un momento dado a ti te impulsa a emprender, y por qué no has dejado, bueno, eso si quieres te lo pregunto luego, ¿por qué no has dejado de hacerlo nunca? Eso está en el ADN, como decía Patricia. Bueno, lo de por qué empecé a emprender es muy fácil, estaba en el paro y había que comer. Tenía que hacer algo porque tenía 2 hijos, hipoteca y esas cosas. Yo la verdad es que empecé, esto de si naces o te haces, yo creo que vamos por la vida discurriendo de una manera y según cómo te va, pues vas haciendo, ¿no? Yo empecé en consultoría, en lo que ahora es antes el consulting, estuve ahí 5 años y mi último proyecto fue para el Grupo Fluxar, y donde realmente yo adquirí los conocimientos profesionales más fuertes es ahí, un equipo fantástico. Pero en un momento determinado, pues cosas de la vida, pues decidí que quería hacer otras cosas. Y esto de emprender es algo... ¿Sabéis cuál fue mi primer proyecto cuando decidí dejarlo? Era vender diamantes a través de entidades financieras. Y me fui a Israel y conseguí convencer a una de las 3 diamanteros más importantes para que montásemos el proyecto. Y la verdad es que ese fue mi primer chafón. A partir de ahí he tenido muchos, pero
Eso es un chafón a lo grande. Sí, sí, O sea, no te puedes ni imaginar. Lo que pasa es que... Un maño vendiendo diamantes en Londres. Un mallorquín. Un mallorquín. Y sí, la verdad es que fue muy interesante. Luego, a partir de ahí, pues, fue una época tremendamente dura, porque tampoco es que dijeses, soy emprendedor, no, que va. Simplemente iba intentando una cosa, salía algo, es lo de vas cogiendo otra, y lo último que yo quería, me acuerdo que mi principio básico era no volvería al sector turístico. Pues tuviste mucho ojo, ¿eh? Soy un tío que consigue sus Visionario. objetivos sin lugar a dudas. Pero bueno, la verdad es que luego ya empecé y lo que es cierto es que yo no soy emprendedor, yo soy startupero. O sea, a mí lo que me va no es dirigir una empresa. De hecho, Logitravel, que es posiblemente es la más grande que he creado, donde yo disfruté de verdad fue en los inicios, en crear aquel equipo que ahora dirige y que incluso cuando se ha hecho la fusión pues ha salido tremendamente fortalecido. Para mí lo más bonito es cuando creas algo, los inicios. Después ya las empresas, si tienen éxito, se hacen grandes, tontas, lentas, poco atractivas. Y es un momento... Lo que pasa Menos mal que ya la has vendido, ¿eh? No, Porque con esa publicidad que estás haciendo, cualquiera... No la he vendido, la he fusionado. Bueno, más o menos. Pero incluso antes de fusionarla ya había dejado de estar ahí, porque yo no valgo para dirigir una empresa, a mí eso me aburre. Por eso digo, entonces está en el ADN del emprendedor. Tú llamas startup cuando realmente startup es un concepto mucho más reciente de lo que era una emprendeduría de bueno, antes. yo diría que startup es el arranque, como su nombre dice, el arranque de un proyecto, de algo, de una idea que tienes que ensamblarla. Hace falta una energía brutal, consume tal. Coges gente joven y esa gente joven, como consigas transmitirle, te transmiten la energía y tú como consigas transmitir la idea, es fantástico. Eso es un momento impresionante. Luego ya vienen las crisis de la contabilidad, que hay que hacer la financiera, la operación, y eso es aburridísimo. Pero arrancar un proyecto es lo más bonito que hay, ¿eh? Y eso, sin lugar a dudas, a mí, yo cuando te miro, Sara, digo, qué envidia. bueno, y ahora yo te escucho y pienso lo que me espera, ¿no? Sara, yo precisamente estás la última para esta primera pregunta, no por nada, sino porque después de escuchar todo esto, eres la única que vas a poder explicar realmente qué es Mogu, ¿vale? Todos los demás, todo el mundo sabe lo que es OK, lo que es Logitravel, lo que es Smile, lo que es Roibos o cualquier otra empresa. Me gustaría que lo explicaras también un poco, pero me gustaría también que nos contaras un poco esa experiencia que has tenido, porque al final estamos diciendo que Ovidio ha representado toda esa experiencia, sí. Y en tu caso es lo más reciente, es decir, tú estás en una empresa que acabáis de crear, os habéis apoyado en un programa de optimización de startups de Travel Compositor, ¿verdad? Que entiendo que son programas que ayudan mucho a este tipo de nuevas iniciativas. Cuéntanos un poquito también tu experiencia. Sí, bueno, en el fondo, escuchándoos, pues compartimos también bastantes puntos, porque yo tampoco soy una persona del sector, como por ejemplo Otman, yo estudié Derecho y ADE, y para mí todo esto es nuevo, ¿no? Y luego también la parte que he comentado vídeo de el emprendedor se nace o se hace. O sea, yo ahora sí soy startupera, como tú dices, pero yo era emprendedora desde los 11 años. O sea, yo he tenido fases en las que a lo mejor le decía a mi padre, papá, recógeme en este polígono industrial que quiero sacar una marca de ropa y ir a ver unas telas. Y estos también son inicios que demuestran que uno tiene ADN de emprendedor, o sea, de sacarse las castañas del fuego. Luego también, por ejemplo, durante la carrera gestioné una asociación de Erasmus de 300 estudiantes que venían de intercambio a la universidad y les preparábamos todo el Welcome Week Program, y al final uno dice, oye, pues es que ahora sí tengo la startup, pero ya en todo esto atrás, o sea, uno ya tiene esa mentalidad de, oye, aquí hay una oportunidad, las cosas se pueden hacer mejor, ¿por qué no saco tiempo libre y proponemos hacerlo de esta manera? Entonces, digamos que durante la carrera pues, me fui uniendo de personas, uno de ellos acabó convirtiendo en mi mentor, que es mi actual socio de Mogu, y bueno, y se dio el caso de que justo por unos temas personales yo dejé el trabajo en el que estaba, o sea, yo me gradué y estuve un tiempo en una empresa, pero después de ahí este socio barra mentor me dijo, oye, pues mira, yo he vendido mi empresa tecnológica, tengo un hermano que lleva toda la vida taladrándome el cerebro para que innove en turismo. Su hermano venía a estar en turismo como guía turístico, teniendo un receptivo en Croacia durante 20 años. Y se unen los buenos timings, el equipo, que tú estás buscando unas nuevas oportunidades, montemos esto.
Entonces, o sea, somos un equipo, yo pues súper jovencita saliendo de la carrera, luego Héctor con una empresa ya vendida, con un exit en el mundo tecnológico, y luego una persona que venía con todo el conocimiento del sector de qué se podía hacer diferente, pero un poco así como comenzando. Entonces, básicamente lo que hicimos fue crear una herramienta para digitalizar toda la interacción con el cliente en destino. Nosotros le damos una aplicación a las agencias de viajes para que a través de ahí pues, puedan conectarse con el cliente, y todo lo que es a veces, o sea, tú, Patricia, decías que conoces mucho el sector de los viajes, ¿no? La comunicación con el cliente, que se escribe por WhatsApp, que se envía 400 mails al correo, el cliente luego no lo encuentra, y bueno, muchos temas que igual durante la presentación contaré, pero también, por ejemplo, la posibilidad de monetizar al viajero el destino. O sea, a veces está esa presión de intentar vender al cliente todo en la venta principal, pero hay servicios que por naturaleza se tienen que vender poquitos días antes del viaje, ¿no? Te haría una pregunta. Habla con pasión, y eso Sí, es clave. está todavía en esa fase de pasionality. Luego os iba a yo soy una preguntar en qué os veis reflejados, pero primero te quería preguntar cuál ha sido la mayor dificultad que has tenido. Si tuvieras que destacar una, ¿ha sido la financiera? ¿Ha sido la familiar? ¿Ha sido el entorno? ¿Ha sido la administrativa? ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que has tenido? Bueno, la financiera no, porque gracias a Dios me uní con una persona que es mi brazo derecho para esos temas. Es una persona que ya tiene reconocido prestigio en levantar financiación, y al poco tiempo de comenzar ya pudimos hacer nuestra primera ronda. Entonces, financiación no. Familia no, porque como te digo, yo no soy emprendedora de hace 2 días, sino que mis padres ya están acostumbrados a que igual llega a casa más tarde de lo normal, que esté 3 horas sin contestar al teléfono. Personalmente para mí es, o sea, como CEO y cofundadora, el gestionar, o sea, mantenerte como tú eres, pero gestionar quizás un pitch o saber dirigirte a una audiencia constantemente diferente, que si un empleado, que si un inversor, que si un cliente. O sea, en estas fases del comienzo uno puede estar por la mañana en una daily, en una reunión con un junior que se acaba de incorporar, luego una demo con un pedazo cliente que sabes que de ahí se puede desencadenar no sé cuántas oportunidades, y luego con un inversor que tienes que ponerte el sombrero de persona fuerte, que tu producto es la pera cuando sabes que el cliente anterior igual no convierte. Y bueno, o sea, el gestionar esos cambios de personalidad. ¿En qué os veis reflejados? En todos. En la pasión, Othman, Patricia, ¿en qué os veis reflejados en Sara? Sobre todo en la pasión. A mí a veces que me hacen entrevistas y tal, y sobre todo por el hecho de que soy mujer, y ahora pues el tema de que seas mujer y directivo está mucho en auge, dices, ¿qué es dónde se ve Patricia dentro de 5 años? ¿No? Y ese un poquito dice, mira, pues que nunca me falte la ilusión, porque mientras yo mantenga esa ilusión del primer día y sea capaz de transmitirlo a mis equipos, pues la batalla ya está ganada, ¿no? Sí. Pero el día que el CEO deja de ver la visión, deja de verlo claro y no es capaz de transmitir, ese día mal vamos. Entonces yo creo que eso es la ilusión, ¿no? El líder tiene que transmitir esa estrategia del camino y la ilusión, pase lo que pase. A veces... Has hablado de liderazgo. Othman y Ovidio sois, y lo digo porque lo sé, sois líderes en vuestras empresas. No, por eso yo insistía mucho. Yo insistía mucho en que la decisión de emprender es una decisión personal, y luego es verdad que se convierte en una aventura humana, ¿no? Tal como lo decía Sara. Al final tienes que pasar, y me reconozco mucho sobre la multifaceta, ¿no? Es decir, la plurigorra que tienes que tener para estar con un banco y vender que vas a vender muy bien, y luego pasar con otro. O sea, son muchas facetas muy interesantes. La verdad es que somos bastante no sé, es que es una especie de esquizofrenia, ¿no? Porque al final estás por la mañana diciendo algo, por la tarde diciéndolo pues, de una manera más edulcorada, sí, o más dulce, más salada, y pasas del enfado o de la frustración a la alegría. En montaña rusa. Y todo es muy interesante, y luego comparto con Ovidio que la fase de lanzamiento es muy bonita. Yo ahora, sin haber creado nada nuevo, pero en OK hemos lanzado un nuevo producto que no representa ni un 1% de la facturación, que es el alquiler de las motos, y me ilusiona más que el alquiler de coches, porque es nuevo, y entonces es que lo estoy siguiendo de muy cerca para ver si funciona o no funciona, y estos
Es muy interesante el ver cómo reacciona el mercado a una idea, ¿no? Y al final el poder ver esto en tiempo real es súper interesante y esta es la suerte del emprendedor, vamos a decir, ¿no? O sea, tenemos muchas desgracias. Se supone que disfruta mucho pero de esto se disfruta, porque si no disfrutas de esto es mejor no empezar. Yo creo que se disfruta mucho y se sufre mucho, pero yo tuve una enorme suerte de que la parte financiera, que normalmente casi todas las startups es un dolor de cabeza tremendo. Sí. Yo tenía un cliente, tenía como dos negocios, ¿no? Un cliente que me daba dinero y luego en paralelo montaba la empresa. Entonces, claro, nunca tuve el problema financiero. Y es que eso era fantástico. No preocuparte cómo pagar las nóminas, no preocuparte. Eso era tremendo. O sea, para mí es la suerte que yo tuve. Y hay una cosa que yo creo que cuando tú hablabas, Patricia, de estrategia, ¿no? Yo nunca tuve una estrategia. Siempre que tienes una estrategia en la cabeza y de más o menos. Pero yo creo que la gran ventaja... Un tío que viene de una consultora que no tiene una estrategia, cuidado, ¿eh? Mira, Emilio, permíteme que te corta, porque en OK, hasta hace 3 años, 4, y luego mi departamento de comunicación me ha dicho, oye, esto estaría bien cambiarlo. Pero cuando llegabas a OK, nuestro claim era the only way is no way. Porque era mi manera de decir lo que acabas de decir, de que, oye, no hay que forzarse a seguir un camino, al final hay que también ir dirigiendo el barco en función a los vientos y las mareas. Es que, Othman, perder en la fase inicial de los proyectos la flexibilidad que te da, la frescura. Todos a la derecha y todo el mundo se alinea a la derecha, a la izquierda, y pegas cambios. Entonces, yo cuando dejé Logitravel es cuando aquello se había convertido tan grande que decías a la derecha y era un transatlántico, y a los 2 kilómetros giraba, eso ya no era. Entonces, yo creo que el tema de por la mañana ves a un cliente, por la tarde ves a un empleado, o al revés. El cliente te dice una cosa y tú ves la oportunidad, o el propio empleado te dice, oye, yo quiero... y acabas convirtiendo aquello en una idea que tira para adelante. Eso es una suerte tremenda. Y lo único que pasa es que la energía... allá que Manolo me ha dicho que soy una persona mayor, hay una cosa muy importante. He dicho con experiencia. Creo que Patricia lo ha hablado, pero yo quiero explicar una cosa. Para ser startupero y emprenderla fuerte y tal cual, hace falta pasión. Cuando eres más mayor también tienes pasión, pero también al margen de la pasión lo que hay ahí es una cantidad de horas y una cantidad de energía. Y claro, cuando te vas haciendo mayor, la energía te falta. Y entonces tienes que aprender a dosificarte muchísimo. Y ahí es donde es un aprendizaje que no es fácil cuando a medida que te va faltando, porque claro, trabajas por la noche, Sin embargo, cuando eres mayor ya no te va esto tanto. Déjame un vídeo porque habéis hablado de un tema, bueno, prácticamente lo habéis comentado todos, el tema de la financiación, y lo has dicho tú bien, Ovidio, es un quebradero de cabeza para aquellos pues, que no han tenido a lo mejor la fortuna de tener un socio o de tocar la puerta adecuada. Tenemos una conexión con Jesús Fernández, que él es el director de ISBA, la Sociedad de Garantía Recíproca de Baleares, y la entidad que se ha convertido en los últimos años en ese referente a la hora de estimular la creación de nuevas empresas desde el ámbito, como digo, de la financiación. Jesús, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Estupendo. Mira, Jesús, querría preguntarte en primer lugar, ¿qué es lo que aportáis vosotros? ¿Cuál es el papel que vosotros jugáis a la hora de apoyar a las empresas, más que a las empresas, a los proyectos para convertirse en empresa? Y también me gustaría que nos explicaras un poco qué es lo que debe aportaros esos proyectos que os llegan para poder entrar en vuestro círculo de financiación. Bueno, nuestro papel fundamental es apoyar al emprendedor, sobre todo aquel que va escaso de garantías, ante las entidades de crédito o fondos de financiación alternativa, que también podemos avalarlos, ¿no? Entonces, nosotros estudiamos el proyecto y lo analizamos, independientemente de las garantías, evidentemente dependiendo de los volúmenes de financiación que nos solicitan, y una vez estudiadas las operaciones, pues bueno, pues lo apoyamos, ya ponemos en contacto al banco con el emprendedor y bueno, consigue la financiación, porque somos una entidad financiera y al final es como si un banco avalara a otro banco, para que nos entendamos. ¿Qué es lo que valoramos nosotros a la hora de estudiar un proyecto? Bueno, lo primero que necesitamos es que el emprendedor aporte un plan de viabilidad que sobre todo le sirva a él para entender
ese proyecto cómo lo va a desarrollar y cómo lo va a establecer. Nosotros en ese plan de viabilidad analizamos evidentemente la figura de la persona que va a emprender, es decir, su currículum, su experiencia, del producto que va a poner en marcha, los precios, cómo lo van a comercializar. En definitiva, lo que buscamos es, con la solicitud de financiación que tiene, es encontrar un punto de equilibrio donde pueda desarrollar el proyecto y evidentemente pueda pagar los préstamos o de financiación que necesita. Básicamente es esto. No querría que te despidieras sin preguntarte también, con toda con todos los años que lleváis realizando ese trabajo tan importante, te querría preguntar cuál es la evolución que habéis percibido en las empresas. En los últimos tiempos parece que esas iniciativas, todas las startups son de un carácter tecnológico, en el ámbito turístico por lo menos. ¿Es así? ¿Es lo que estáis viendo vosotros o hay otros ámbitos? ¿Cuál ha sido la evolución en el perfil de los proyectos que se os acercan? La mayor parte no son de evolución tecnológica, hay una parte importante y cada vez mayor. La mayor parte de los proyectos que se presentan son evoluciones de negocios tradicionales. Es decir, pongamos un ejemplo de la hostelería. La hostelería es el clásico ejemplo donde se ha apostado más por restaurantes, por así decirlo, de mayor calidad, con ideas nuevas, nuevos. Se está valorando cada vez más la calidad, lo mismo que en los proyectos hoteleros, es decir, se ha apostado mucho, sobre todo últimamente, por todo el tema del desarrollo de los hoteles urbanos. Entonces, bueno, va cambiando y va evolucionando. Pues Jesús, muchísimas gracias por esta pincelada que nos has dado desde fuera. Evidentemente, podríamos haber tenido aquí muchas más representaciones en esta mesa, pero creo que esa visión desde la perspectiva de la solución financiera pues era interesante tenerla. Muchas gracias, Jesús. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Yo creo que al hilo de lo que dice Jesús es súper importante dejar bien claro que para ser emprendedor no es necesario inventar. Es decir, emprender no quiere decir inventar. Es decir, hay algunos que han inventado, sí, Facebook, ¿vale? Pero no es porque uno no se siente capaz de crear algo nuevo como lo ha hecho el fundador de Facebook o de aplicaciones de este tipo, que realmente han aportado algo nuevo a la sociedad, que no se puede emprender. O sea, para emprender hay que innovar. Y entonces, que es muy diferente que inventar. Entonces, tú puedes innovar en un sector maduro y penetrarlo pues, de una manera disruptiva. Y esto es emprender. Y por supuesto, no todos los proyectos, no es que tenga absolutamente nada en contra de la tecnología, que es uno de los departamentos que más crece en OK, pero que emprender no tiene por qué ser forzosamente ligado a la tecnología. Tenemos la suerte de ver proyectos muy innovadores que no tienen nada que ver con la tecnología y que son totalmente disruptivos e interesantes. Totalmente de acuerdo con Othman, y siguiendo con el tema de la financiación, en mi caso pues hicimos una ronda de financiación, nos fue muy bien, pero yo lo que a los futuros startuperos que no se queden cortos, porque he visto empresas con ideas fantásticas y líderes buenísimos, con ideas estupendas, innovando muchísimo, pero que se han quedado cortos y a la segunda ronda de financiación no han llegado. Entonces, aquí sí que como que he vivido toda mi vida, he estado emprendiendo, excepto esos 3-4 años que estuve en el grupo turístico aquí en Baleares. ¿Se pueden decir los nombres, Patricia? Es el grupo Iberostar. Creo que es importante que uno diga, vale, este dinero hasta dónde me llega y si necesito más, ¿dónde voy a ir a buscarlo? Y luego está el tema personal, porque todos somos aquí emprendedores, dices, bueno, pongo del mío, voy a buscarlo fuera, entonces tienes que sopesar muy bien el tema de si invierto como mi propio dinero, ojo, que tengo familia, no tengo familia, entonces es un compendio. El tema de la financiación, si lo tienes, fenomenal, pero aquel que no lo tenga tiene que asesorarse muy bien. Creo que porque lo peor sería tener una gran idea, llegar a la primera fase y no poder llegar a la segunda fase de éxito y ver ese proyecto que es precisamente por lo que mueren muchas startups. Tal cual. O sea, aquí está el caso que igual, pues casualmente hemos dicho que no hemos tenido el problema de la financiación, pero el dato real es que todas las startups fracasan. Un 90% de la causa tiene que ver con que se quedan sin dinero. Se quedan cortos. O sea, precisamente con lo que tú decías, nosotros supimos combinar muy bien la financiación por parte privada y, por ejemplo, bancaria a través de un ENISA
en un contexto en el que quizás pues, en medio de la pandemia no podíamos sacar al mercado nuestro producto, no podíamos tener unas métricas que nos permitieran aumentar la valoración. Entonces dijimos, oye, pues si metemos a inversores va a ser una fase muy inicial, con una valoración que igual a lo mejor cuando salgamos al mercado es completamente diferente. Oye, pues vamos a pedir un ENISA, ya lo devolveremos, ¿no? Bueno, el ENISA no, si va bien no hay que devolverlo, pero es precisamente eso, o sea, saber utilizar los instrumentos que tienes a día de hoy. No siempre hay que entrar en el loop de la financiación a través de inversores. Yo de hecho siempre en el equipo lo digo, o sea, yo soy más de producto y de clientes, y odio cuando estamos teniendo más reuniones acerca de inversores que del mercado, y a veces entramos en ese riesgo. Othman se ríe mucho cuando... Sí, no hay que perder el foco, y además yo creo que, mira, aquí hay 4 emprendedores y yo creo que los 4 en cuanto a financiación han sido distintos, ¿no? Es decir, yo en mi caso, quizás no vaya a sentar bien lo que voy a decir, pero yo he buscado la manera de no necesitar financiación. Es decir, y es lo que me permite hoy seguir siendo propietario del 100% de la compañía, porque es que al final, ahora que tenemos MoveOn, una sociedad de Venture Capital, porque a mí me encanta oír gente como Sara, y entonces tenemos un vehículo... Toma nota, Sara. Sí, luego hablamos. Me parece que Ovidio también tenía algún mensaje para ti. Tenemos el vehículo en OK Group, porque la verdad es que es súper interesante escuchar a los jóvenes y poder acompañarles y compartir con ellos, ¿no? Pero al final, yo justamente para intentar empatizar con los startuperos, ¿no? Le digo, pero... la ronda, ¿no? O sea, es la palabra mágica, la ronda, ¿no? Y al final uno me llegó a confesar la realidad, que una ronda al final se celebra, pero al mismo tiempo quiere decir que te acabas de diluir. Claro. Es decir, y entonces yo creo que hay que trabajar también la manera de intentar que los negocios, o sea, que las empresas sean lo más sostenibles posibles económicamente, sí. ¿no? Y entonces, por sí mismos. Y es posible, es decir, quizás precise de más tiempo, pero es posible. Yo siempre he dicho que en nuestro caso hemos usado la financiación como la publicidad, ¿no? Es decir, la financiación nunca ha sido obligatoria para OK, pero sí que ha permitido acelerar la expansión, es decir, es como la publicidad, ¿no? Es decir, te permites dar a conocer, ¿no? Es decir... Pues fíjate, Othman, que acabas de decir financiación y publicidad, me lo has puesto chupado para hacer la interrupción, porque nosotros nos financiamos con la publicidad, aunque parezca mentira. Interrumpimos esta interesante tertulia unos instantes y volvemos enseguida. Gracias. Passió per la vida i el treball ben fet. Compromís en tot allò que fem. Esforç i dedicació per aconseguir el que ens proposem. Amor pels nostres i per la nostra. Entrega i entusiasme en el nostre celler de Mallorca. Blanca terra, sortit del cor de la nostra família. ¿Necesitas retirar tus residuos? Hazlo de la forma correcta. En Aujub Contenedores encontrarás todos los servicios que necesitas para retirar tus residuos cuidando del medio ambiente. Alquiler de contenedores de obra, tubos de desescombro, sacas, maquinaria para la construcción, camión grúa y transporte autorizado de residuos. Infórmate en el 971 43 18 11 o escríbenos a info@aujub.com. Aujub Contenedores. Cuidamos del medio ambiente. Cuidamos de ti. ¿Eres profesional de la hostelería? ¿No encuentras stock? Todo lo que necesitas está en un solo lugar. Cine Marrachí. Tenemos stock. Maquinaria y equipamiento profesional para hostelería. Fabricación a medida. Productos nuevos y de segunda mano. Servicio técnico propio. Atención personalizada y financiación a medida. Prepara ya la temporada 2022. Cine Marrachí. Estamos aquí para ayudarte. TQ Eurocredit. La alternativa a la banca ahora a tu lado. Estudiamos tu situación financiera, te asesoramos sobre la financiación privada y realizamos un servicio de acompañamiento y retorno. Nuestra misión es conseguir tu beneficio.
TQ Eurocredit, un nuevo futuro financiero empieza. Seguimos aquí en Hosteltour Televisión, en esta charla sobre emprendedores del sector turístico, pero antes de seguir con esta interesante tertulia, vamos a dar paso a la primera píldora de datos de esta semana. En este caso nos acompaña Anna Igual, que es la Chief Commercial Officer en Travelgate X. Os preguntaréis de dónde sacamos los datos en Travelgate. Pues bien, nuestra solución tecnológica facilita la conexión entre proveedores de inventario de acomodación y sus clientes, por lo que recopilamos millones de peticiones diarias de acomodación. Con estos datos hemos analizado las comunidades españolas con más reservas para el próximo verano. Andalucía y Baleares se mantienen en el top del ranking con el 21 y el 22% de las reservas respectivamente. Canarias, Cataluña y Valencia son las siguientes comunidades con más reservas activas para los meses de junio, julio y agosto. Por otro lado, en cuanto a las reservas activas hacia el mercado español, vemos que el 57% son realizadas por españoles, seguidas de ingleses, portugueses, italianos y alemanes. Estas dos últimas nacionalidades son las que más crecen respecto al año anterior, casi llegando a niveles de 2019. En cuanto a los precios medios, vemos que suben en todas las comunidades autónomas, siendo Andalucía, Baleares y Canarias las que tienen los precios más altos. Y por último, las noches de estancias aumentan en las comunidades españolas. En Baleares, 6 noches. Es la comunidad que más aumenta respecto a los años anteriores. También impacta el número de noches en Cataluña y Valencia, mientras que en Canarias se nota un ligero descenso hacia 5 noches de estancia como mínimo. Creemos que mientras la recuperación es ya un hecho en la mayoría de mercados, la tecnología de conectividad y los datos nos siguen asegurando mayor visibilidad y una distribución eficiente. Desde Travelgate, saludos. Pues como digo, seguimos aquí en esta charla y me gustaría retomar una de las cuestiones que decía Patricia y que tenemos hoy aquí muy bien representada en esta mesa, y es, has hecho una mención a esa cuestión cuando decías que sí existía cierta brecha de género, ciertas dificultades. ¿Tú crees que en estos momentos también, tú por un lado tienes esa trayectoria y tú, Sara, en este caso, puedes contarnos si la realidad a día de hoy es, así como en otros ámbitos, sí que existe, me gusta esa sonrisa, Patricia, porque creo que tienes que decir algo, pero ¿percibís una brecha de género en las posibilidades de sacar adelante una startup? Si quieres, empieza tú, Patricia. Sara, perdona. Sí. Bueno, a nivel de startup la cosa va cambiando, porque sí que es cierto que cada vez te encuentras más startups con participación femenina, igual no en la parte de dirección, no como cofundadoras, o sea, no como CEOs, ¿no? Pero sí de cofundadores. Pero al final, pues una startup está asociado al sector muy tecnológico y el CEO viene de ser o ingeniero o de negocio, o el CTO, que es su mano derecha. Suele ser así, y esos son roles que a día de hoy el perfil de gente que se forma en ellos suele ser un hombre. Pero yo creo que las cosas van cambiando. De todos modos, en los eventos en los que participo, ahora justo venimos de estar en Barcelona con una aceleradora, bueno, nosotros fuimos una de las startups ganadoras y éramos la única en la que había una mujer CEO, de 10 que estábamos participando. Entonces yo creo que es una porque haya habido algún tipo de selección, digamos, exógena al proceso, sino porque dentro de esos procesos es lo que se está encontrando. Claro, es lo que se da, pero igual me atrevo a decir que a lo mejor hace 10 años no había ni una sola mujer. Es un cambio progresivo, igual habría que hacerlo con una mayor velocidad, pero yo empiezo a ver ya como pequeños rasgos de que hay mujeres que ya cada vez se están atreviendo más, pero quizás también en startups muy asociadas a servicios, ¿no? Yo es que creo que lo que ha dicho Othman, de que la innovación no solo es tecnología, pero lo que es verdad es que hay un porcentaje muy elevado de innovación o de startup o de emprendimiento asociado a tecnología. Y dentro de lo que sería tecnología, por una cuestión histórica,
hay una descompensación de sexo. No porque haya discriminación, por lo menos en mi opinión, simplemente es porque, por lo que sea, las carreras tecnológicas no están más asociadas a hombres, cosa que está cambiando y cosa que me alegra. Entonces, claro, sumando las dos cosas, lo que ocurre es que la mayor parte de emprendedores en este sentido son hombres. Lo que ocurre es que cuando vamos al sector servicios, ahí cambia completamente. Ahí ya no estamos hablando de lo mismo. Es decir, cuando el emprendimiento no es tanto tecnológico, sino que tiene otra serie de componentes, ahí ya es mucho más diversificado. Yo creo que la posible discriminación viene más por el hecho de la formación del emprendedor que por lo menos en mi opinión. Patricia, por alusiones, tú sí tienes esa experiencia porque empezaste ya... Bueno, empecé con 24 años, monto mi primera empresa con 24 años, la monto en el Reino Unido. Ya dije que un poco coincidencia porque acabé la carrera allí, pero también un país que bueno, abre los brazos al emprendimiento. Tengo que decir que nunca me he encontrado en diferencia por ser mujer, al contrario. He tenido una experiencia muy gratificante a lo largo de mi carrera profesional y de toda mi trayectoria siendo mujer, y he emprendido, pues he montado, esta es mi cuarta empresa y todas con muchas ganas y con mucho éxito siendo mujer. Pero estoy de acuerdo, hay carreras que son, o hay segmentos que son donde se precisa más de ingenieros es un segmento donde quizás el hombre pues haya estudiado más esas carreras o sean más de tendencia que otras. Ahora bien, el tema de innovación, totalmente de acuerdo con Othman, de que no todo va a la tecnología. Lo que pasa es que cualquier innovación, por poco que sea, porque necesitamos digitalización, porque necesitamos mejorar los procesos, tienen un componente tecnológico, pero es que la tecnología es el elemento facilitador, no es la base. O sea, la base es una empresa de turismo, una empresa de hotelera, pero para hacerla eficiente necesitas la tecnología. Entonces, necesitas tecnología, pero no tienes por qué ser un ingeniero informático para ser el CEO de una empresa tecnológica, que es mi caso. Es que es así. Antes decía que el departamento que más crecía en OK era el departamento de tecnología. Y es verdad que en OK estamos teniendo paridad hombre-mujer, pero concretamente, como os habéis acordado todos en decir, en el departamento tecnológico no conseguimos esta paridad y entonces esto es lo que explica al final todo lo que ha explicado pero Sara. Pero es que tampoco hay que volverse loco. No, es que tampoco... Es que es así. Igual que en derecho hay más mujeres abogadas y más juezas que jueces. Claro. Pues las mujeres pero se genera un debate artificial que en cierto modo parece que tiene que haber esa igualdad en todos los ámbitos. Parece que tenemos que entrar en un tema de discriminación positiva, que esto también sería absolutamente gratis y necesario, y yo creo que, como bien has dicho, es que hay que dejarlo así y punto. Es decir, de momento es así. Y quizás pueda explicar que en los sectores ligados, en las startups ligadas a la tecnología, pues de momento haya estos porcentajes que esperemos que cambien, pero que al final serán las mujeres que decidirán si quieren cambiarlo, porque al final son ellas que tienen que ser atraídas por la tecnología, y entonces a partir de ahí... Pero aún así, o sea, por la parte que me toca, si aquí está viendo esto alguna mujer joven con ganas de emprender, pues le diría, yo, como sabéis, estudio Derecho y ADE, llevo una startup tecnológica, no soy ingeniera ni nada del estilo, pero por ejemplo conseguí una beca para formarme en gestión de producto y lo hice online en un verano. Entonces hay a día de hoy, o sea, abres YouTube y ya puedes formarte y aprender de gestionar equipos con tecnología Scrum, por ejemplo, que es algo ahora muy útil. Entonces, o sea, hay que formarse. Otra cuestión que apuntaba Patricia y que en este caso te pregunto a ti primero, Sara. Ella habla de la cultura, por ejemplo, que te encontraste tú de apoyo al emprendedor en Reino Unido. Se habla muchas veces, yo quizás a lo mejor no sea tanto solo el Reino Unido, sino la cultura anglosajona, porque se habla siempre, pues Estados Unidos como la meca de ese emprendimiento. También Asia en los últimos años, ¿no? en algunos países, pero yo lógicamente tengo que preguntar por España. Y te pregunto a ti primero, Sara, pero luego la pregunta la traslado al resto. ¿Tenemos cultura de emprendimiento? ¿No tenemos cultura quizás sí haya cultura de emprendimiento, pero de apoyo, de facilitar ese emprendimiento y esa puesta en marcha? O sea, hemos hablado cuántas veces de la ventanilla única y todos los trámites que hay que poner en marcha, hacer para poner en marcha un nuevo proyecto. Sí. Bueno, yo esa fase la estoy descubriendo ahora, que es cuando estamos saliendo de casa, después de estar 2 años de pandemia. Nosotros pues hemos estado con el Zoom hasta ahora, y ahora es cuando por primera vez podemos vivir la vida startup, o sea, de ir a
igual apuntarnos en South Summit, ir a congresos para hablar con inversores, ir a ferias tipo Fitur. O sea, para nosotros el montar el stand en Fitur y entender, o sea, y ver la persona física de lo que era nuestro cliente, ya fue una pasada. Entonces, creo que en función del sector, pues vas a percibir más una cultura startupil o no. En turismo hay pocas, bueno, igual aquí me estoy equivocando, pero hay pocas startups, o sea, gente disruptiva, joven, con ganas de innovar, igual hay bastantes. Pero suele ser más gente, pues, como lo que tú decías, gente del sector orgánica, que hace un spin-off o que saca una empresa que al final acaba asociando a la que ya tiene, pero gente que nace de fuera, que aparentemente no viene de ahí. Es un país que no tiene tradicionalmente esa cultura, no como los países anglosajones. Yo lo he visto, o sea, yo tengo un hijo, está estudiando segundo de carrera y él, un poco siguiendo los pasos de su madre, supongo, ¿no? Está estudiando ADE y además con el grado de emprendimiento e innovación, o sea, todo al completo. Y tengo ese Cualquiera diría que le estás dirigiendo. No. Y de paso hace las prácticas con nosotros. No, pero me sabe un poquito agridulce, porque yo tuve la capacidad de, jolín, el Reino Unido, es que la financiación nos venía a chorros, el banco, ¿qué necesitas? Un overdraft, pero es que no te pedían nada. Aquí, cualquier joven que quiera emprender hoy, le piden, ¿tu padre dónde trabaja? Exacto. ¿Tu madre quién es? No es justo que a un hijo o a un chico con 18 años que sale de la carrera le pidan quién es su padre y su madre cuando él quiere empezar. O sea, que le avalen. Claro. ¿Por qué? A mí no me avaló nadie en el Reino Unido. Se fiaron de mi palabra. Y aquí no, aquí es o vas con mucho dinero, con muchos avales y con mucho tal, pero si no, no te hacen caso. Que empecemos una startup nosotros a nuestra edad, que a lo mejor ya tenemos una trayectoria, que tenemos un poco de backing, que a lo mejor en la industria nos conocen, ahí sí que se nos abre. Pero el joven, el de 18, 19, 20 años, ese lo tiene difícil. Yo creo que ha evolucionado, perdón, Sara, yo creo que ha evolucionado bastante y que es verdad que quizás España y en general Europa, ¿no? Es decir, la gran diferencia de Estados Unidos tiene un problema ligado al fracaso, ¿no? Y entonces, al final, cuando emprendes, hay un porcentaje de posibilidad de que no vaya bien. Y entonces, muy alto, además. Este porcentaje de posibilidad, pues la sociedad, para empezar, antes de hablar de los bancos o de las fuentes de financiación, es decir, la sociedad ya aquí te culpabiliza por ello, ¿no? Entonces, y luego entramos en el tema de la financiación, ¿no? Es decir, otra vez, en el que he dicho, nosotros hemos montado el tema de tal manera que hoy pues no me haya diluido, pero entonces ha llegado un momento que sí he tenido que recurrir a la financiación, como he dicho antes, para expandirme, ¿no? Y entonces, pues efectivamente, o sea, al principio al menos voy a hablar, porque lógicamente, como os podéis imaginar, mi relación con la banca ha ido evolucionando con los años, pero y en muy positivo. Yo también, ya peor. Y soy muy agradecido, pero es verdad que al principio yo incluso con alguna entidad le he preguntado por qué lleva la palabra banca dentro de su logo, ¿no? Porque al final una banca no es una casa de hipotecas donde tengo que hipotecarte o a ti o a tu padre o a lo que sea para darte dinero. Es decir, para mí es creer en un proyecto e invertir en él, ¿no? Y la verdad es que en este sentido llegas en unos momentos muchos más fáciles porque vemos que las entidades bancarias han creado también su rama de financiación de startup con un poco más, o sea, entienden un poco más el riesgo y el camino es un poco más fácil, ¿no? Y luego, cuando tu proyecto se empieza a consolidar, como te va a pasar muy pronto, espero, es verdad otra vez que la cultura del empresario o del emprendedor pues es complicada, ¿no? Y otra de las frases, os lo resumiré y acabaré con una de las frases que también ha desaparecido hace bien poco de OK Group, pero también estaba bien grande, que muestra a ver también un poco con la relación con la sociedad o la relación con los sectores o la competencia, era que si te copian es que tienes un modelo exitoso. Y si te critican es que ni saben cómo copiarte. Y entonces, desgraciadamente, pasas mucho
rato por la crítica, ¿no? Es decir, porque cuando innovas, al principio te tratan de loco o te intentan desprestigiar o te difaman o lo que sea, y esto quiere decir que vas por buen camino. O sea, que esto cuando te pase, que sepas que vas muy bien. De todas maneras, yo creo que, a pesar de que hemos avanzado, pero yo creo que el tema de este país, estoy 100% de acuerdo contigo, Patricia, y es que la banca tradicional no, a pesar de que ha avanzado y tiene unos criterios de decisión, de apoyo al emprendedor que no se adaptan para nada, cosa que en otros países es mucho más fácil y con una secuenciación de fases. Y luego en este país han ido creando lo que sería la parte alternativa, Business Angel, Family, bla, 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 gente que... Pero existe todavía, se puede llegar, el Fitura y el foro pero realmente ha dicho Othman una cosa que yo recomendaría, y es que cuando se acude a estos eventos o cuando se acude a estas rondas o a los fondos, es muy importante seleccionar muy bien con quién, muy importante. No solamente es el dinero, sino es el quién. Es el partner, porque te va a acompañar toda la vida. Pero solo para eso ya tienes que tener un conocimiento. Sí. Es decir, para ser capaz de discernir quién es el buitre y quién es el fondo. No, pero ya no solamente es una cuestión de buitre, no, es invasivo o no. Es decir, un emprendedor gira y cuando yo he visto plataformas que yo no valgo yo no aguanto a toda esta peña, ¿no? Y entonces yo tenía la suerte de no tener que depender. Pero realmente hay que llevar muchísimo cuidado porque un emprendedor necesita tener muchísima libertad de acción. Sí. Muchísima libertad de acción. Y en este país no existe como en el mundo anglosajón. A mí el mundo anglosajón lo que me gusta es que un proyecto se divide en muchas etapas y te vas y prácticamente, aunque te aprueban el proyecto, te lo revisan cada X meses y vas teniendo... Es decir, no es como aquí no, allí es etapa paso a paso. Entonces la gran ventaja que tiene el modelo anglosajón respecto al modelo, digamos, europeo, es que allí, si tú vas demostrando hitos, ellos te lo van justificando. Y en esa justificación, cuando tú presentas ese hito, tú puedes decir, oye, y he visto tal. Aquí es muchísimo más inflexible. Aquí el problema que hay aquí es muchísimo más monolítico. Y un emprendedor no puede ir tan pillado de manos. Necesita margen muchísimo de movilidad. Margen. Y aquí parece que... ¿no? Y las rondas de financiación que tenemos, que está muy bien, y para tal, pero eso para mí es... Rápidamente, Sara, porque vamos a ir a la segunda píldora. Vale, o sea, dos cositas que tenía que apuntadas. Por un lado, que estoy de acuerdo en que hay que hacerlo más... Déjame entonces que así cerramos ya con ese último bloque. Vamos a dar paso a la última píldora de datos que tenemos, vale. Porque también los espectadores de Hostel Tour Televisión esperan también saber un poco esos avances que nos ofrece, en este caso, Javier Serrano, CEO de Conetix, sobre cómo va a ir o cómo está yendo la temporada. Hola, ¿qué tal? Hoy veremos una serie de indicadores vinculados al mercado británico de cara a este verano. Observamos, inicialmente, una previsión a fecha de hoy para este verano que oscila de entre el -2 y el +5%, en comparación con la previsión que teníamos para estas fechas en 2019. Recalcar que esta tendencia se está viendo también en destinos competidores, donde hay algunas fechas con valores máximos de hasta el +4% de incremento. Otro indicador es el comportamiento de las reservas y su antelación. Vemos casi un 40% más de volumen de reservas realizadas en los últimos 60 días de cara a este verano. Esto demuestra que poco a poco va aumentando la previsión en general para mercados internacionales. En contraprestación, el mercado nacional, donde no está tan marcada la tendencia. Finalmente, nos centraremos en la estancia media y ADR. Vemos que la estancia media aumenta un 4,5%, siendo un incremento mayor que en el mercado nacional, y unos ratios de oscilación de entre el -1 y +3% en cuanto al ADR. En este aspecto, remarcar algo que ya comentamos respecto a otros mercados internacionales, y es el aumento de la búsqueda de tipologías de habitación superior, que ayuda a entender el impacto que esto pueda tener en el ADR. Además, vemos aumentos significativos en el régimen de todo incluido, otro factor que influye. Nada más, como siempre, un placer compartir datos con todos vosotros.
Discúlpame, Sara, ahora puedes seguir si quieres después de escuchar esta píldora con esas apreciaciones que querías hacer sobre las intervenciones de Ovidio, Patricia y Othman. Sí, eran dos cosas muy breves. O sea, por un lado, que a pesar de que quizás sí que se están dando pues, oportunidades a través de estos eventos para que las startups crezcan, yo creo que también hay que tener en cuenta que cada vez la personalidad, al menos de los jóvenes, que quieren todo al instante, o sea, que, ¿sabes? Que con dinero lo pueden conseguir cualquier cosa, que ahora en el móvil tienen acceso a cualquier cosa, choca un poco con lo que es ser un emprendedor, que es lidiar con incertidumbre, que es ser muy disciplinado, ¿sabes? Que es tener también una autoestima fuerte, seguridad en sí mismo, tener una visión clara. Y yo creo que, aunque por un lado se estén dando facilidades, por otro lado, el cómo cada vez estamos más trastornados por cómo están desarrollándose las tecnologías. Muy interesante esto que dices. Claro. Y para los minutos que nos quedan, sí me gustaría preguntaros por eso precisamente. Es decir, esos valores que ella identifica, ¿son permanentes? Es decir, ¿son los que teníais vosotros? Y si queréis ya termináis con esa y nos despedimos, porque nos queda poco. Sí, a ver, yo creo que, y lo iba a decir antes de que Sara lo dijese, ¿no? Es decir, yo si para cerrar, dar un consejo, ¿no? a los emprendedores, porque yo creo que nos hacen falta más y yo animo a la gente a lanzarse, hay que ser valientes y sobre todo que hay que acostumbrarse a decir que la ambición es una virtud. Es decir, sí. La ambición, ser ambicioso es una virtud. No hay que avergonzarse de decir que tienes ambición. Eso sí, efectivamente, la ambición es una virtud siempre que va acompañada de valores. Y estos valores, en nuestro caso, no los hemos perdido y son los mismos desde el principio hasta hoy. Quizás luego con los años, pues, más concienciación todavía sobre algunos, pero por ejemplo la honestidad, la transparencia, el trabajo, la perseverancia, el rigor, o sea, muchos que nosotros recopilamos dentro de lo que llamamos la OK Attitude. Y últimamente, pues mucha sostenibilidad, mucho social corporativo, intentar devolver también en esta fase de los proyectos, pues intentar devolver a la sociedad parte de lo que te ha dado y todo esto. Pero sobre todo intentar ¿cómo decir? Reconciliar la gente con la ambición, que la ambición es positiva, sed ambiciosos, pero con valores. Es verdad que es un concepto que está un poquito denostado en el ámbito, ¿verdad? Ovidio y Patricia, para terminar. Un puntito, equivócate pronto, esa es mi recomendación. O equivócate barato. Es decir, es lo mismo, pronto para que te cueste poco o barato para que te cueste menos. Es eso, ¿no? A los startups, a las personas que están emprendiendo, tienen que tener dónde van a probar, como decía Ovidio, a lo mejor te sale una oportunidad y te desvías un poco y luego te vuelves a desviar, pero oye, si ese no es el camino, cuanto antes te des cuenta mejor, porque eso te toca el bolsillo y es caro. Entonces mi consejo es el equivócate pronto y eso, mantén esos valores firmes. Hay un libro buenísimo que se llama The Founder's Mentality y es esa mentalidad del fundador, tienes que transmitirlo al equipo y mantenerlo lo más prolongado posible a lo largo de la vida de tu empresa. Ovidio, tú terminas en 30 segundos. No, yo lo que diría es de que 100% yo le llamaba a toda esta teoría de la ensaimada, cada vueltecita, pero bueno, esto no me da tiempo a explicarlo. Yo creo que el emprendedor, la clave también es rodearse de un equipo, transmitirle unos valores, transmitirle el sentido de por qué se está haciendo eso, y si consigues que ese equipo de gente joven también te arrope, entonces el éxito es mucho más fácil y disfrutas mogollón. Disfrutas muchísimo porque se sufre, y la clave es que no estés solo, porque el emprendedor que sí que va solo, pero si el emprendedor tiene un buen equipo y es capaz de unarlo, yo creo que es el valor clave a la hora de tener una vida tranquila. Qué bonito. Rodéate de un buen... No, pero yo lo cumplí. Has tenido una verdadera masterclass, Sara. Sí. Me voy, mira las notas con las que me voy. Que conste que lo he cumplido. Esto convalida cuando vayas a pedir financiación. Sí. Que yo sepa. Pues de verdad os agradezco muchísimo, ha sido un placer de verdad teneros esta noche aquí en el plató de Hostel Tour Televisión. Patricia, Ovidio, Othman y Sara, muchas gracias por vuestra compañía y también por vuestro conocimiento. A ustedes por su atención. Nos vemos aquí la próxima semana en Hostel Tour Televisión, en Fitbit Televisión.